Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Damos gracias al Señor por este nuevo día. El tema del devocional, buenos frutos sobre la roca. La lectura está en Mateo 7, del 13 al 29. Jesús continuó sus enseñanzas sobre los principios del reino y hoy nos introduce con una parábola llamada la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. La palabra de Dios dice básicamente lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, que somos llamados a escoger. La decisión de escoger Dios la puso en nosotros el día que nos dio libre albedrío. En el Antiguo Testamento Él le dijo al pueblo de Israel: he aquí hoy pongo delante de vosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge el bien para que vivas. Y en esta parábola nos dice el Señor: pongo delante de ti la puerta estrecha y la puerta ancha. Fíjese que lo importante no es cuán linda o cuán cómodo sea ir en una puerta o en un camino, sino a dónde conduce, cuál es el destino final del camino en que te encuentras, cuál es el destino final de esa puerta que estás eligiendo hoy. Aquí dice la palabra de Dios, la puerta estrecha, dice entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Fíjese que la vida cómoda, la vida del camino ancho, dice muchos entran por ella. Ahora, la puerta estrecha y angosto el camino, esta es la que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Entonces, el camino del cristiano tiene una cruz en algún lugar de su vida, a la corta o a la larga. Usted va a tener que encontrarse con esa cruz de Cristo. La cruz que te dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día, niéguese a sí mismo, dice la palabra de Dios. Por eso le llaman el camino estrecho, porque muchas personas prefieren vivir en sus deleites y que ellos se constituyan en su propio Dios. El segundo punto que nos habla el Señor Jesús, nos habla de los frutos. Y el verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En múltiples ocasiones el Señor nos habla de nuestra responsabilidad de discernir, de probar los espíritus. Y en esta ocasión nos habla de guardarnos de los falsos profetas, y dice que una manera como podemos discernir si un profeta es falso es por medio de sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos? La Biblia dice cuáles son los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Los frutos de la carne, en Gálatas 5 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son iras, pleitos, contiendas, enemistades, ira, lascivia, adulterio, enojo. Esos son los frutos de la carne. Cuando uno ve que una persona, por más cristiana que sea, su vida en realidad es alguna de estas manifestaciones como fruto, porque uno puede en un momento tener un exabrupto o algo, pero cuando este es el fruto tuyo, hay que tener mucho cuidado y no dejarnos llevar, porque la persona tal vez fluya en algún don o fluya en milagros, porque la Biblia dice: por sus frutos lo conoceréis. Y porque la Biblia dice: aún Satanás se disfraza de ángel de luz.
y porque los dones son irrevocables, y porque una persona puede fluir en dones y muchas personas convertirse, pero no necesariamente por eso ser salvo. El fruto que sí debemos mirar, y nosotros en nuestra iglesia decimos siempre, a nosotros nos impresionan los frutos del Espíritu, no necesariamente los dones, el carácter de la persona, más que sus obras. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? La palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, amor y fe. Esto es lo que habla. Cuando uno ve que el motivo del que la persona hace algo es realmente el amor por las almas, cuando tú ves que esa persona sabe tener fe en aquellas dificultades, sabe tener gozo y paz cuando debiera estarse volviendo loco, ese tipo de cosas, y no hablo de una fe fingida, porque Dios mira el corazón. Podemos engañar a los hombres, pero no el corazón. Y este es el principio que nos está hablando, que es nuestra responsabilidad cuidarnos de los falsos profetas. Si usted va a una iglesia falsa y está nutriéndose de una ciencia falsa, usted es tan responsable como la persona que enseña aquella falsedad, porque Dios, por su palabra, te dio a ti el conocimiento. Otra característica de los falsos profetas es que usan las manifestaciones espirituales como su última autoridad y no la palabra. Nosotros no debemos fijarnos en manifestaciones o sanidades para discernir la autenticidad de un profeta, sino su apego a la palabra. Los frutos que produce. Dice también esta palabra: nunca os conocí. En el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta yo creo que es una de los versículos más importantes que tiene la palabra de Dios, y pienso elaborar más sobre esto el domingo, pero lo resume a una cosa. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Oiga cuán importante es conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y hacerla. Fíjese que Jesús, cuando no estaba seguro de qué decisión tomar, Él decía: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos conducimos como si nosotros fuéramos los reyes de nuestra propia vida. Y tomamos decisiones, aún como cristianos, sin preguntarnos si esta es realmente la voluntad de Dios. Y entonces muchas veces andamos haciendo muchas obras, pero ninguna de ellas son agradables porque no consultamos a Dios. Hay muchas personas llenas de obras, pero no llenas de la voluntad de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, que muchos dirán: pero en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y Él le va a decir: nunca os conocí, porque dice: solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que uno puede hacer obras, servir a Dios bajo el principio satánico de la rebelión. Porque si el Señor te dice: mira, no vaya ahora, y tú vas, aunque sea predicar, Él no acepta esa obra, porque tú no andas bajo la voluntad de Dios. El otro principio de andar bajo la voluntad de Dios es el principio de la autoridad. Dios puso a Adán y le entregó todo, pero puso a Adán bajo autoridad, y nadie que no sepa someterse a la autoridad no puede ejercer autoridad. Luego hizo a Eva, pero a Eva la puso bajo la autoridad de Adán y todo lo creado. Entonces, cuando Eva se rebeló contra Dios, no solo se rebeló contra Dios, también se rebeló contra Adán. Y cuando Adán se rebeló contra Dios. Y se rebeló contra lo que Dios puso debajo de él. Porque en la autoridad, no solo debemos saber ejercer la autoridad cuando estamos en autoridad,
Pero también debemos saber ejercer la autoridad cuando estamos bajo esa autoridad. Y entonces vemos cómo esos principios se perdieron, cómo se perdió con Samuel, cuando él se puso a hacer cosas que no le habían mandado. En fin, le digo que hablaremos más de eso el domingo, porque es un tema que he estado analizando y que me encanta. Por último, la Biblia en los versos 24 al 29 nos habla de dos cimientos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este último verso nos habla de dos cimientos. Los dos cimientos es: ¿qué tú haces con la palabra? Dice que si tú obedeces la palabra, la pones por obra, cuando vengan los vientos, la tempestad, tu casa va a permanecer firme. Fíjese, no dice que no van a venir las dificultades, pero que si tú eres un hombre o una mujer de la palabra, tu casa va a permanecer firme. Esos son los dos cimientos. Él dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Así que cuando vayamos al templo, cuando escuchemos estos devocionales, no nos conformemos solamente con escucharlo, sino con afianzar nuestra casa en la roca por medio de ejecutar esa palabra que creemos. Es como que usted le den una varilla para construir una casa y que usted la tire al lado, pero cuando usted siembra y hace una columna, entonces su casa permanece firme. Señor Jesús, ayúdame cuando me encuentre ante una puerta ancha y una angosta. Ayúdame a escoger la que conduce a la vida. Añádeme fe, sabiduría y fuerza para ser más que oidor de tu palabra y ser un hacedor de ella. Soportaré cualquier aflicción que pueda venir y daré abundantes frutos para tu gloria. Bendice, Señor, cada persona que ha escuchado, que tú estés dando hoy liberación, sanidad y paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, familia. Dios les bendiga mucho. La historia de hoy, la enseñanza de hoy nos habla de los frutos, de dar fruto. Y la Biblia dice sobre el fruto del Espíritu. Que en esta mañana podamos meditar cuál de esos frutos del Espíritu está escaso en nosotros o no está. Y que también así podamos sacar de nosotros toda obra de la carne que todavía nos esclaviza. El Señor nos bendiga y nos guarde, y el Espíritu Santo nos ayude a poder entrar cada día por la puerta estrecha.